Justamente Jorge les acaba de mencionar a Ban Ki-moon, que como líder de las Naciones Unidas está terminando precisamente ese periodo a la cabeza de la organización. Esta semana, seguramente usted lo vio o usted lo leyó, esta semana se reunieron jefes de gobierno, jefes de Estado, que se reunieron justamente en lo que fue la reunión anual de Naciones Unidas que se hace en Nueva York. En ese evento es donde se mantienen las mayores, digamos, las más importantes de las conversaciones bilaterales también, es donde se toman decisiones relevantes, se hace precisamente una vez al año y en este caso fue también la primera oportunidad para varios jefes de gobierno, así como Ban Ki-moon se está retirando, hay jefes de gobierno que llegaron por primera vez, no solo el presidente argentino Mauricio Macri, sino también el presidente de Brasil Michel Temer, la primera ministra Theresa May, es el último también, fue la última reunión también para el presidente Barack Obama. Digamos, es un evento, ¿no, compañeros? Es un evento que se espera generalmente porque trae noticias que son relevantes, pero también trae las cosas que no se dicen ahí, pero sí se dicen en los pasillos o en los encuentros bilaterales. Hubo fracasos y hubo éxitos, esta es la realidad. Uno de los fracasos es evidentemente la cumbre de los refugiados. Más allá de que se hayan reunido por primera vez en la historia, esa cumbre llegó a una declaración de respeto a los derechos humanos que digamos, no la deben aplicar, no tienen obligación los gobiernos de aplicarla. No es vinculante, no decís. Es vinculante, ahí está, no me salía la palabra. Este es un tema. El otro tema es la guerra y la paz. Hace 10 años que tenemos 10 conflictos. Esos 10 conflictos son los que originan los mayores problemas en la humanidad. Y el otro tema, el cambio climático, claro, que evidentemente tampoco llegó a una conclusión esta cumbre o esta Asamblea General de las Naciones Unidas, más allá de los acuerdos de París y más allá del acuerdo entre los Estados Unidos y China a fines de diciembre del año pasado. Si les parece, podemos ver a algunos de los jefes de Estado, de gobierno que participaron de estas reuniones, justamente para ver qué decían. Across the region's conflicts, we have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. Because until basic questions are answered about how communities coexist, the embers of extremism will continue to burn, countless human beings will suffer, most of all in that region, but extremism will continue to be exported overseas. And the world is too small for us to simply be able to build a wall and prevent it from affecting our own societies. And surely Israelis and Palestinians will be better off if Palestinians reject incitement and recognize the legitimacy of Israel. But Israel recognizes that it cannot permanently occupy and settle Palestinian land. If Russia continues to interfere in the affairs of its neighbors, it may be popular at home, it may fuel nationalist fervor for a time, but over time it is also going to diminish its stature and make its borders less secure. In the South China Sea, a peaceful resolution of disputes offered by law will mean far greater stability than the militarization of a few rocks and reefs. Et ici, il y a des pays de tailles différentes, de niveaux de développement différents, de sensibilités, de convictions différentes, mais qui doivent avoir qu'un seul but, une seule exigence. Il faut que le monde soit au rendez-vous des enjeux de la planète. Et c'est pourquoi j'ai voulu lancer ces appels. Appels pour que nous puissions mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Appel pour l'Afrique, pour que tous les Africains puissent disposer de l'électricité et d'un niveau de développement. Appel pour la paix en Syrie, parce qu'il y a urgence. Voilà pourquoi je crois aux Nations Unies et voilà pourquoi aussi je porte avec la France un message universel. Merci. As a new Prime Minister to the United Kingdom, my pledge to this United Nations is simple. The UK will be a confident, strong and dependable partner internationally, true to the universal values that we share together. We will continue to honour our commitment to spend 0.7% of our gross national income on development, building on the achievements we have already made to reduce poverty, deal with instability and increase prosperity the world over. And we will drive forward the implementation of the Sustainable Development Goals.
Veíamos al presidente, todavía presidente de los Estados Unidos, por lo menos hasta enero. O sea, el 8 de noviembre sabremos quién lo reemplaza, Barack Obama. Lo veíamos a François Hollande, quien también termina su mandato próximamente. Y Theresa May, que recién lo acaba de iniciar. Veíamos también atrás de Theresa May a Boris Johnson, la cabeza semipelirroja de Boris Johnson, el canciller británico. Y veíamos también cómo todos cuidan sus palabras, ¿no? Parece que no decían mucho, bueno, ¿no? Justamente, Inde, y siguiendo lo que decía Jorge hace un ratito, en 1951 se aprobó la Convención para los Refugiados, todo esto en el marco de las Naciones Unidas. En 1952 Dinamarca fue el primero que ratifica el protocolo y demás. Y te digo la verdad, los estados tienen muchísimas deudas con el tema de refugiados. No es vinculante la llamada Declaración de Nueva York, pero ni siquiera se ha cumplido la Convención. De hecho, lo vemos en el drama constante de los refugiados en Siria, que los estados no aceptan acatar las responsabilidades que esta convención fijó, que definió a su vez lo que es un refugiado. Y hoy el drama de los refugiados es de muy diversa índole. No solo se van por guerras, no solo son refugiados, sino son migrantes debido a la falta de alimentos en el mundo, a las corridas que produce la violencia en sus países. Vamos a estar hablando hoy en el programa, justamente tenemos un informe verdaderamente que tiene que ver con muchas eso, deudas. Argentina ahora se está moviendo muy activamente en ese tren, está tomando escuela del modelo canadiense y bueno, se amplió el llamado programa Siria, que viene de hace unos años funcionando muy generosamente. Veremos cómo se pone en práctica y es una experiencia importante, ¿no? Sí, yo insisto con lo de se dice poco. O sea, los periodistas siempre estamos esperando que se digan muchas cosas. Hemos tenido convenciones maravillosas en donde olía a azufre, por ejemplo, y eso a los periodistas siempre nos resulta muy atractivo. Que hay dos planos, digamos. Uno, cuando mira a los jefes de Estado hablar en Naciones Unidas, uno ve que le hablan al resto de la comunidad internacional. Hubo 135 jefes de Estado y Gobierno en Naciones Unidas. Nunca se juntan tantos presidentes y jefes de Estado como en la apertura de la Asamblea Anual. Pero le hablan también, y en muchos casos, sobre todo a sus propios públicos. Si uno se toma el trabajo de ver el discurso de Obama, fue casi un discurso de campaña, de despedida hablándole al público, hablándole al mundo, pero hablándole sobre todo a los propios norteamericanos. Faltaba que dijera, bueno, voten por Hillary porque Trump es un desastre. Faltaba eso y ya coronaba. Entonces me parece que si uno mira uno recuerda algunos discursos de los Kirchner, el mismo discurso de Macri, son en muchos casos discursos que no apuntan tanto al resto de la comunidad internacional, sino también a su propio país. Por eso muchas veces los discursos tienen un arraigo local, que cuando uno dice, bueno, pero acá no vienen a hablar de los problemas del mundo, de la globalización, de qué va a pasar entre las potencias y demás, y en realidad están hablando en muchos casos de problemas muy locales. Claro, bueno, justamente veamos qué decía Latinoamérica en Naciones Unidas. Para avanzar en estos propósitos, mi país se ha ofrecido como sede de una reunión internacional preparatoria durante 2017. México seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo, para que se garanticen sus derechos humanos y se destierren los discursos de odio y discriminación en su contra. La comunidad internacional puede mejorar la situación de los migrantes. Tenemos un compromiso pendiente con ellos que todos debemos asumir, porque la migración no representa solamente el pasado y el presente de la humanidad, sino también su futuro. Es imprescindible que mencionen nuestra preocupación por la crítica situación política, económica y social que vive el amigo país de Venezuela. La plena vigencia de la democracia requiere el absoluto respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el debido proceso, así como la plena garantía del respeto a la separación y el equilibrio de poderes. Esta situación se ve afectada hoy en Venezuela por la extrema violencia, la confrontación social y política y una grave escasez de medicinas y alimentos. Para enfrentar esta crisis multifacética, hacemos de manera solidaria una firme invocación a que se inicie cuanto antes un diálogo político interno sin condicionamientos ni restricciones, en un marco de pleno respeto a la Constitución.
el Perú está en la mejor disposición para realizar todos los esfuerzos necesarios que puedan ayudar a nuestros amigos venezolanos para que alcancen una solución a sus problemas. Expresamos nuestra enorme preocupación y rechazo a las acciones del secretario general de la OEA, que incumple los principios básicos de las Naciones Unidas. La Organización de Estados Americanos debe ser una representación genuina de los países de América y no una agencia portavoz de los intereses de Estados Unidos. No necesitamos un capataz del imperio para controlar a nuestros pueblos. Si la OEA no representa ni respeta la soberanía de sus estados miembros, es mejor deje de existir. Por eso reitero nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización, para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi 2 siglos por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Hemos dado muestras de interés en avanzar en nuestra relación bilateral, que puede y debe ser mutuamente beneficiosa. Por eso confiamos también que será posible activar uma solução definitiva a este prolongado diferendo. Senhor presidente, senhoras e senhores, trago às Nações Unidas, por fim, uma mensagem de compromisso inegociável com a democracia. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. Bueno, los escuchábamos a prácticamente todos los que en este momento tienen mucho para decir. Decíamos aquellos que estaban por primera vez hablando en Naciones Unidas, como el presidente argentino Macri, y como el presidente Temer, que en realidad es digamos, cuando empezaba a hablar, muchos se levantaron, ¿no? Sí, ahí sí, Inde, se vio cómo se aprovecha la posibilidad del marco de las Naciones Unidas para hacer una expresión pública hacia el mundo. Ahí sí. Es donde aparece ese rol, ese juego que muchas veces tienen los presidentes latinoamericanos para hacer uso de este foro. Lo mismo que Evo Morales, sí, que para referirse muy duramente, en términos muy duros, a la OEA, prácticamente pedir que para cumplir la función que está cumpliendo desaparezca. Evo Morales es otro de los históricos que siempre se hizo notar en las Naciones Unidas, un poco por el rol que cumple, por la atracción que significa el origen de Evo Morales y un presidente. Está golpeado Evo igual, ¿eh? Hoy no, claro. No es el mismo. Este año es un año muy duro para Evo Morales y se le nota físicamente, ¿no? Sí, de todos modos, Inde, y articulando ahí con lo que planteaba recién Rulo, me parece interesante ver cómo los 6 presidentes que se levantaron cuando habló Temer, esto es lo que ocurrió, ¿no? Se puso a hablar el presidente de Brasil, se levantaron los presidentes de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. El eje bolivariano. 5 países del eje bolivariano. Y cómo a uno quizás le llama la atención, o en todo caso creo que vale para el análisis, pensar cómo el eje bolivariano, con todos sus enormes problemas, se mantiene en pie en América Latina y cómo el cambio político vino por otro lado. El cambio político vino por Argentina, vino por Brasil, seguramente venga por Chile, donde Piñera tiene grandes chances de ser elegido nuevamente presidente. Quiero decir, el eje bolivariano, a pesar de todos los enormes problemas, digo, no quiero minimizar los problemas, simplemente quiero decir que políticamente tanto Evo Morales como Correa, como el chavismo en Venezuela, como el orteguismo en Nicaragua, etcétera, se mantienen en pie. Cuba también, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha habido un ciclo más largo? Yo te miro y te digo, sí, pero va a ser seguro. Sí, pero no estás de acuerdo. No, lo que creo... No estoy haciendo un juicio de valor sobre los gobiernos. Yo entiendo. Estoy diciendo que sí. Pero bueno, fueron elegidos. Por supuesto, claro, y ahí están. Lo que digo es que seguramente en algún momento tendremos algún informe del estilo del libro que vos bien editaste. Sí, de por qué retrocede la izquierda.
Efectivamente, guerra, efectivamente. claro. Yo no digo que no sean frágiles, que no sean Sí. vulnerables, ni que no vayan a cambiar. Digo que a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Sí, en Brasil entiendo, y de lo que puede entiendo. ocurrir en Chile, Se están en pie. sostienen, se Se sostienen. sostienen. Sí, efectivamente, entiendo. se Bueno, también hay un desgaste, y el desgaste es que ya Evo Morales no es una novedad, es decir, hace 10 años que está en el Obvio, poder, claro. Correa otro tanto, Daniel Ortega otro tanto, Cuba ni hablar. Entonces, esto también hace a que se perdió una figura que atraía o digamos que concentraba la atención, que era Hugo Chávez, que de repente iba a las Naciones Unidas y hacía una suerte de espectáculo, sobre todo en el gobierno de Bush. Esta es una realidad. Pero el foro de la OEA, de las Naciones, yo la tengo con la OEA, pero Porque es por Evo. Naciones Unidas. Sí. El foro de las Naciones Unidas es la verdad. Primero, toda política es local. Esta es una realidad. El discurso no es para los otros líderes que ya saben cuáles son los valores compartidos, que es justamente lo que hay ahí. Pero hay discursos, sobre todo los de Medio Oriente, por empezar, que exceden lo local. ¿Por qué? Porque son países que de repente están amenazados o están en guerras en muchos casos. Claro. El discurso de Netanyahu, por ejemplo, diciendo yo no voy a acatar ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas, da una pausa. Nos habíamos dado cuenta, habría que El decirle. discurso de Rouhani, el presidente de Irán, diciendo también que Arabia Saudita y Estados Unidos son nuestros enemigos y que no respetan nuestro plan nuclear y demás, también Nos habíamos dado cuenta. Sí, señora. No, que no es una casualidad, además, que se hayan levantado estos presidentes. Recordemos que son los que no reconocen al gobierno de Temer, no reconocieron el juicio político, no reconocieron la asunción de Temer tras el juicio político y la destitución de Dilma Rousseff, y que estos gobiernos no tienen o tienen en un punto de crítico la situación de los embajadores, y ha sido correspondido por Brasil. Venezuela y Brasil han llamado a sus respectivos embajadores y, insisto, no hay embajadores actualmente. Al mismo tiempo, me parece, y Las siguiendo relaciones con lo... comerciales en algunos casos siguen. Brasil y Venezuela tienen una relación comercial enorme, inmensa. Bueno, pero y que por eso, pero todavía forma no- parte también no de sé las si- reglas de la diplomacia, digamos. Son, digamos, recursos, herramientas válidas para expresarse de manera democrática. Totalmente. No es la primera vez en Naciones Unidas que un grupo de representantes se levanta cuando otro va a hablar. Lo hemos visto en oportunidad cuando Ahmadinejad hablaba, también había... Argentina se la levantaba. propia Argentina se levantaba en ese momento, digamos. Esto es algo que Sí, se da. pero es cierto, retomando un segundito lo que decía Jorge, que Chávez hacía una suerte de performance en Claro. Naciones Unidas, digamos, Claro. y eso se perdió. Sí. En América Latina hay un promedio de presidentes más sobrios, me parece, Sí. y se perdió un poco la emoción de verlo a El Chávez. espectáculo. A ver qué va a decir, ¿no? Era un poco eso. Bueno, extrañando a Chávez podría llamarse entonces. Extrañando a Chávez en Naciones Unidas se llamó Yo no lo extraño. bloque. ¿Vos no lo extrañás? No, pero respeto su liderazgo, atención, no es lo mismo Chávez que Maduro Atención. y demás como líder político, pero... Atención, respeto su liderazgo. Nosotros nos estamos yendo a la primera pausa con Félix.